Bueno, seguimos con la segunda parte de esta clase en principio de recursión avanzada y vamos a trabajar ahora con recursión sobre árboles. Ya la vez pasada habíamos trabajado con recursión sobre árboles binarios, pero lo que vamos a hacer ahora es trabajar con recursión sobre otro tipo de árboles que son árboles que en cada nodo pueden tener varios hijos. Eh, Estos son los árboles que a veces en la materia vamos a llamar rose trees, es un nombre que a veces se usa en la literatura para este tipo de árboles. Fíjense que empecemos por ver los observadores de un rose tree. O sea, el tipo abstracto de datos rose tree está parametrizado por un tipo alfa porque, como muchas veces, como en el caso de las listas o de los árboles o los conjuntos, uno puede tener rose trees naturales o rose trees de booleanos o rose trees de secuencias de naturales o lo que sea. Bien, ¿cuáles son los observadores del rose tree? Primero, un rose tree, a diferencia del caso de los árboles binarios, nunca puede ser vacío. O sea, un rose tree siempre tiene por lo menos un elemento en un nodo que sería la raíz. Entonces, la raíz de un rose tree de alfa siempre es un elemento de tipo alfa, ¿sí? Sin ninguna restricción. Y por otro lado, un rose tree de elementos de tipo alfa siempre tiene una secuencia de hijos que a su vez son rose trees de tipo alfa. ¿Está bien? Bien, quizás esto por ahora puede sonar un poco raro, y esto por ahora un poco también quizás, es que los rose trees tienen un único generador. El único generador lo vamos a llamar rose, recibe un elemento de tipo alfa, que sería el elemento que está en la raíz, una secuencia de rose trees de tipo alfa que son los hijos, y devuelve un rose tree de tipo alfa, que es, construye el rose tree que consta de la raíz que le pasamos en este alfa, que sería esa raíz, y una secuencia de rose trees que cuelgan de esa raíz. ¿Está bien? Y fíjense que los axiomas son muy sencillos, simplemente la raíz de un rose tree que se construye como rose AS es A, y los hijos de un rose tree que se construye como rose AS es S. Bien. Ahora vamos a hacer un ejemplito, pero empecemos por enunciar la función que queremos resolver, o una función que vamos a querer resolver. Vamos a querer especificar una operación que vamos a llamar incrementar, que recibe un rose tree y un número natural, y va a devolver un árbol que va a tener la misma forma que el árbol que teníamos originalmente, pero cada elemento va a estar incrementado en n. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, este de acá es un rose tree. Fíjense que este rose tree en la raíz tiene al 1 y tiene una lista de hijos que a su vez son rose trees. ¿Está bien? Este rose tree de la izquierda es el rose tree que en la raíz tiene al 2, y fíjense que su secuencia de hijos es la secuencia vacía. Un rose tree siempre en cada nodo tiene un elemento, que es lo que está en la raíz, y una secuencia de hijos. En el caso de este nodo, la secuencia de hijos es la lista vacía. Y eso es lo que hace que haya un caso base, porque voy a volver un momento atrás. Fíjense que este tipo tiene un solo generador, y es un generador que es recursivo. Entonces uno piensa, ¿cómo voy a llegar al caso base, ¿no? ¿Cómo voy a construir un rose tree que ya termine y que no dependa a su vez de otros rose trees? Bueno, y la respuesta es justamente como la del ejemplo, que uno puede tener un rose tree cuya secuencia de hijos sea la secuencia vacía. Entonces este sería el caso del 2, que es en la raíz tiene el 2 y la secuencia de hijos es vacía. Con el 3 pasa lo mismo, y con el 4 pasa algo parecido, que es que el 4 tiene una secuencia de 2 hijos, cada hijo a su vez es un rose tree, y este rose tree es el rose tree que en la raíz tiene el 5 y no tiene hijos, o sea, tiene una secuencia de hijos vacía, y este es el rose tree que también en la raíz tiene el 5 y tiene la secuencia de hijos vacía. Fíjense una cosa, que es que los hijos pueden estar repetidos, ¿no? Porque estamos hablando de una secuencia y no de un conjunto. Entonces ahora quiero escribir eso, no dice cualquier cosa, me gustaría escribir ese rose tree en la notación de la materia. O sea, ¿cómo se escribiría este rose tree? Se construiría con el constructor rose, que es el único constructor del tipo rose tree. En la raíz tiene el 1 y tiene una secuencia de hijos. Entonces voy a abrir un corchete y cerrar un corchete porque viene una secuencia. El primer elemento de esa secuencia es este rose tree de acá, que sería el rose 2 con la secuencia de hijos vacía. El segundo rose tree de la secuencia de hijos del 1 sería el rose 3, que tiene la lista vacía de hijos.
Y el tercer row tree de esa secuencia de hijos sería el rows, que en la raíz tiene el 4. Y la secuencia de hijos tiene dos hijos. Uno es el rows 5 con la secuencia vacía y otro también es el rows 5 con la secuencia vacía. ¿Okay? Entonces, esta sería la manera de escribir este row tree de acá con la notación de la materia. Con la notación de lenguaje de especificación con tipos abstractos de datos. Y lo que vamos a querer es definir una función que se llama incrementar, que recibe un row tree y un numerito. Y por ejemplo, si a este row tree le aplicamos la función, bueno, spoileé la solución ahí, si le aplicamos la función incrementar con el parámetro 10, lo que va a hacer es a cada nodo del row tree le va a sumar 10. Entonces este row tree se va a convertir en este row tree, que ahora en la raíz en lugar de 1 tiene el 11, el hijo izquierdo en lugar de ser el 2 es el 12 y así. ¿Está bien? Bueno, vamos a escribir esa función. Acá dejo escrito cuáles son los observadores y generadores del row tree. Entonces la función incrementar recibe un row tree de alfa, un número, perdón, un row tree de nat, porque solamente vamos a poder incrementar un row tree cuyos elementos sean números naturales, y va a devolver un row tree de nat. ¿Está bien? Bueno, y esta sería una otra operación. ¿Y cómo vamos a axiomatizar? O sea, en la parte de axiomas, así, incrementar un row tree R en un número n. ¿Cómo lo vamos a definir? Bueno, el resultado seguro va a ser un rows, ¿no? Porque es el único constructor de row tree que tenemos, entonces seguro no hay otra que sea un rows. Acá vamos a tener que poner un numerito que va a ser la raíz de R pero incrementado en n, entonces eso si quieren ya lo podemos escribir. Y acá vamos a tener que poner la secuencia de hijos del row tree incrementado. ¿Y cómo vamos a conseguir la secuencia de hijos incrementada? Bueno, la idea va a ser que vamos a agarrar la secuencia de hijos del row tree R. Raíz de hijos son los dos observadores que ya teníamos, ¿no? Los hijos del row tree R. Y vamos a querer incrementar esos hijos. Entonces, ahora voy a escribir algo que está mal. Uno se le podría ocurrir escribir algo así, como incrementar hijos de R en n. Y esto está mal. ¿Por qué está mal eso? Bueno, porque hijos de R, ¿de qué tipo es? R es un row tree de nat. Hijos de R no es un row tree de nat, es una secuencia de row trees de nat. Y la función incrementar no recibe una secuencia de row trees de nat, sino que recibe un row tree de nat. Entonces yo no puedo escribir incrementar hijos de R porque esto no es un row tree, sino que es una secuencia. ¿Está bien? Entonces no voy a poder hacer recursión así directamente. Lo que yo querría es algo así como una función que agarre una secuencia de row trees y los incremente a todos y me devuelva la secuencia que queda después de haber incrementado a todos ellos. ¿Está bien? Y eso es exactamente lo que vamos a escribir. Entonces vamos a decir una función que lo voy a escribir todo así separado. ¿Está bien? En lugar de poner primero las asignaturas de las operaciones y después los axiomas, voy a poner en bloques juntos la asignatura y el axioma de cada una para que queden juntos o para que sea menos confuso. Entonces, esto que estaba mal, esto de acá que estaba mal, lo que vamos a hacer es llamar a una función que podríamos llamar, por ejemplo, incrementar muchos. Esta función incrementar muchos va a recibir una secuencia de row trees de alfa, una secuencia de row trees naturales. ¿Está bien? El número natural en el que queremos incrementar a todos los row trees de esa secuencia, y después de haber incrementado a todos y cada uno de los row trees de esa secuencia, vamos a obtener como respuesta otra secuencia de row trees ya incrementados. ¿Está bien? Esa es la idea. Entonces esto ahora pasa a estar bien, o sea, deja de estar mal en el sentido de que ahora los tipos están bien, ¿no? Porque incrementar muchos espera que yo le pase una secuencia de row trees y yo le estoy pasando una secuencia de row trees. Entonces esto pasa a estar bien. Y lo que falta ahora es dar los axiomas de incrementar muchos. Entonces, ¿cómo incremento una secuencia de muchos row trees sumándole a todos n?
de vuelta, ¿cómo incremento esta secuencia de muchos row trees y si a todos ellos les quiero sumar n? Bueno, vamos a hacer recursión en la secuencia, vamos a fijarnos si la secuencia es vacía o no. Y acá estamos haciendo de vuelta recursión en esta secuencia. Esto yo lo podría escribir haciendo pattern matching en S, podría poner dos casos, el caso vacío y el caso puntito, pero en lugar de hacerlo con pattern matching sobre los generadores, como ya al principio de esta clase mencioné que eso puede tener problemas, porque uno si no tiene cuidado puede romper la congruencia, vamos a escribirlo usando los observadores. Entonces, vacía es el observador de secuencia que nos dice si una secuencia está vacía o no. Si está vacía, el resultado va a ser la secuencia vacía. Y si la secuencia S no está vacía, quiere decir que S, este es un comentario, se escribe como el prim de S, puntito, el fin de S. Entonces vamos a agarrar el primer row tree de la lista, o sea, acá fíjense que prim de S es un row tree, y lo vamos a incrementar. ¿Y cómo lo vamos a incrementar? Bueno, ya sabemos incrementar un row tree con esta función incrementar acá arriba, entonces vamos a hacer incrementar ese row tree en n, y esto nos va a dar un row tree incrementado, y a ese row tree incrementado se lo vamos a agregar adelante a la secuencia fin de S, pero también incrementada en n. ¿Y cómo incrementamos una secuencia de row trees en n? Bueno, llamando esta función incrementar muchos en n. ¿Está bien? Bueno, y ahora, bueno, esto debería resolver el ejercicio. Una pregunta que uno se puede hacer es cómo es que esto funciona. Bueno, fíjense que incrementar llama a incrementar muchos, e incrementar muchos se llama a sí mismo, o sea que incrementar muchos es una función recursiva, pero además incrementar muchos llama a incrementar, o sea que incrementar e incrementar muchos se llaman mutuamente. Y este es un ejemplo de recursión mutua, como habíamos visto al principio de la clase con par e impar, con spar y desimpar. Bueno, y algo que uno se puede preguntar es por qué esto termina. Bueno, la respuesta es que termina porque el parámetro siempre se está achicando, ¿no? Por ejemplo, cuando yo quiero incrementar un row tree, voy a incrementar las secuencias de todos sus hijos. Y cuando incrementar a todos sus hijos llama de vuelta a incrementar, estoy incrementando un row tree que era más chico que el original porque es uno de los hijos del row tree que tenía originalmente. Entonces, de vuelta, siempre que hay un llamado de una función que depende de otro llamado a esa misma función, el parámetro se está achicando. Y esa era la condición que habíamos mencionado la vez pasada para que una función recursiva quede bien definida, que es que el parámetro se tiene siempre que achicar. Bien, y pasemos a otra función sobre row trees. Bueno, acá está la respuesta a incrementar, que es la función que hicimos recién. Y ya dijimos que son funciones recursivas, o sea que incrementar, acá se llama incrementar todos, yo la había llamado incrementar muchos. Incrementar todos es una función recursiva, pero además incrementar e incrementar todos son mutuamente recursivas, eso lo habíamos dicho. Bien. Bueno, pasemos a otra función ahora sí. La función esta se llama suma de niveles, recibe un row tree y devuelve una secuencia que tiene la suma de los valores que hay en cada nivel del row tree. Por ejemplo, si yo le doy este row tree a la función suma de niveles, el primer nivel tiene solamente el número 1 y su suma es el número 1. El segundo nivel tiene a los números 2, 3 y 4 que suman 9, y entonces el segundo elemento de la secuencia es 9. Y el tercer nivel tiene dos veces el número 5 y la suma es 10, entonces el tercer elemento de la secuencia tiene el número 10. ¿Está bien? Entonces pasemos a resolver esa función. Tenemos la función suma de niveles de un row tree de NAT que nos va a devolver una secuencia de números naturales. ¿Está bien? Esa secuencia va a tener tantos niveles como tenga el row tree. Perdón, esa secuencia va a tener tantos elementos como niveles tenga el row tree. Y vamos a definir esa función haciendo recursión sobre el row tree. O sea que vamos a ver, o sea, R seguro es un rows. ¿Está bien? Entonces seguro tiene un elemento en la raíz. Ese elemento que está en la raíz es el único elemento que está en el nivel de arriba de todo. Por ejemplo, este row tree en la raíz tiene el 1
y en el primer nivel de todo este row tree, ese es el único elemento que hay. Entonces el primer elemento de la respuesta siempre va a ser el primer nivel, el elemento que estaba en la raíz del row tree. Entonces si agarramos el elemento de la raíz de R, eso es un número natural, y ese va a ser el primer elemento de la secuencia que devolvemos como respuesta. Acá vamos a poner un puntito. ¿Cómo sigue la secuencia? Bueno, lo que yo debería hacer es lo siguiente, pasemos a este ejemplo. Supongamos que ya conocemos la suma de niveles de este hijo izquierdo, del primer hijo. Que es, ¿cuál sería la...? Voy a traerme la... Voy a querer escribir ahí un poco. Si yo calculara la suma de niveles de este hijo izquierdo, sería la secuencia 2. ¿Está bien? La suma de niveles de este row tree que tiene solo al 3 sería la secuencia que tiene solo al 3. Y la suma de niveles de este row tree que tiene al 4 y al 10, perdón, del 4 y de dos hijos que son el 5 y el 5, sería la lista 4-10. Si yo tengo estas tres secuencias, lo que puedo hacer es sumarlas componente a componente. ¿Está bien? De tal forma que si sumo los primeros elementos de la secuencia, 2, 3 y 4, voy a estar sumando los elementos que había en este nivel y eso me va a dar este 9 de acá. Si sumo los elementos de la segunda componente, o sea, el que estén en la coordenada 2, digamos, de cada lista, en este caso va a ser la suma de todos los elementos que haya en este nivel, y eso en este caso va a ser 10, que va a ser el elemento que está acá. ¿Está bien? Entonces, si sumo estas secuencias componente a componente, la suma, acá voy a poner como el más, me va a dar algo así como 9, 10. ¿Está bien? Voy a volver allá. Por ejemplo, si esta secuencia fuera 2, 7, 9, el resultado tendría que ser 9, 17, 9, ¿está bien? Porque sumo las primeras componentes, sumo las segundas componentes y sumo las terceras componentes. Fíjense que acá esta lista no tiene segunda ni tercera componente, entonces no aporta nada a la suma. ¿Está bien? Y piensen, o sea, si quieren hagan un ejemplito con un árbol y vean que esto es consistente con la idea de sumar los niveles del árbol. Entonces, volviendo a lo que queríamos hacer. Si yo quiero sumar todos los niveles de un row tree, la suma del row tree va a incluir primero la raíz, que es el primer nivel del row tree, y después va a ser la suma de niveles, y análogamente a lo que hicimos antes, es la suma de niveles de muchos row trees, que son los hijos de R. Entonces la suma de niveles de muchos row trees va a recibir los hijos de R, son una secuencia de row trees, y me va a devolver una secuencia de naturales. ¿Está bien? ¿Qué es lo que voy a querer hacer? Voy a tener una secuencia de todos los hijos. A cada hijo le voy a calcular su lista de niveles y después voy a sumar todas esas secuencias usando esta operación que suma secuencias. ¿Está bien? ¿Cómo sumo todos los niveles de muchos row trees, de una secuencia de muchos row trees? Bueno, si la secuencia de hijos o de muchos row trees es vacía, la suma de sus niveles también va a ser una secuencia vacía. ¿Está bien? Y si no, quiere decir que S, que es un comentario, se descompone como el primero de S, puntito y fin de S. Donde prim S es el primer row tree de la lista y fin S son los demás row trees de la lista. Son los restantes hijos, si quieren. ¿Qué podemos hacer acá? Bueno, fin de S es una secuencia de row trees y podemos llamar recursivamente esta función, suma niveles muchos row trees. Y esto me da, esto lo comento, es una secuencia de números naturales, que sería la suma de todos los niveles de todos los hijos salvo el primero, o de todos los row trees de la lista que tengo, salvo el primer elemento. Y además, prim de S es un row tree, y llamando esta función suma de niveles, puedo calcular la suma de todos los niveles de ese row tree, que sería el primero de la secuencia. Entonces acá tengo una secuencia de naturales y acá tengo otra secuencia de naturales,
y lo que voy a querer hacer es sumar componente a componente esas dos secuencias naturales. Entonces voy a escribir una función suma listas que recibe dos listas de naturales y las suma componente a componente. ¿Está bien? Voy a escribir el tipo suma listas recibe una secuencia de naturales, otra secuencia de naturales y devuelve una secuencia de naturales, ¿sí? Y como ejemplo, si yo hago suma listas de 1, 2, 3 con 4, 5, eso va a sumar 1 con 4 y me da 5, 2 con 5 y me da 7. Bueno, y el 3 va a estar acá y esta lista ya se terminó, entonces ya no aporta peso. Entonces ese sería el resultado de sumar estas dos listas. ¿Está bien? Entonces, de vuelta, es una operación que suma dos listas componente a componente. Puede ser que una se termine y la otra siga. En ese caso, la que sigue queda intacta y no se ve modificada. ¿Está bien? Bueno, y esta operación suma listas se las voy a dejar de tarea. ¿Está bien? Suma listas S1 S2 se va a calcular de alguna manera y ustedes van a tener que definirla haciendo recursión en alguna de las dos listas o en las dos al mismo tiempo o lo que vean que hay que hacer. Bueno, con eso terminamos la parte de funciones recursivas y ahora en la siguiente parte de la clase pasamos a comportamiento automático.